Bueno, pues bien. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, mi nombre es Andrés Fondevila, soy el responsable de Digital Assets en BV Asset Management and Global Wealth. Es decir, que coordino y lidero los esfuerzos para adoptar esta tecnología, blockchain, en la parte de gestión de patrimonios y banca privada del BVA. Y la presentación de hoy, pues bueno, no va a tener ningún aspecto técnico, porque creo que cualquiera que esté enfrente de mí tenéis seguramente mucha más capacidad técnica, sino es más bien una invitación a reflexión, a una reflexión que tenemos que debemos tener todas las empresas o todos los bancos, instituciones financieras que estamos en Web 2 y que vamos a tener que transicionar hacia Web 3, y aquellas empresas que son nativamente Web 3 y que acerca de cómo la tokenización nos va a afectar y cuáles son los drivers que van a permitir que esto suceda, ¿no? Y me gustaría empezar la reflexión, ¿no? Con una historia que escuché hace tiempo de Tim Urban, que habla de tiempo y de impacto, ¿no? Y él hablaba de que imaginémonos que tenemos una máquina del tiempo hoy. Él lo hablaba en 2015, pero da igual. Imaginemos que tenemos una máquina del tiempo hoy, que intentamos o que viajamos 300 años atrás y cogemos a una persona de esa época y la traemos a la actualidad. Bueno, voy a saltarme todos los detalles del impacto que podría recibir esta persona, pero podríamos cuantificarlo en 100 sobre 100 el impacto que tendría esta persona al ver pues, coches, aviones o cosas por el estilo, ¿no? Progreso humano e impacto. Pero lo importante no es el impacto que tiene esta persona, sino que le vamos a dar una máquina del tiempo a esta persona que va a ir 300 años más atrás, hasta 1500. Pues probablemente, y yo estoy de acuerdo con Tim Urban, esa persona no tendría el mismo impacto que tuvo el de 1750 en el año 2000, o en el año 2010 o 2020. Tendríamos que retroceder mucho más tiempo. Entonces, ahí se quedaba la historia y la reflexión de Tim Urban, y yo la alimento diciendo, oye, ¿y dónde tenemos que ir nosotros? Nosotros en 2023, ¿hasta dónde nos van a tener que llevar para recibir un impacto? ¿Hasta dónde tendríamos que viajar para recibir un impacto de 100 sobre 100? Y al igual que el del 1750 no tendría que irse mucho más atrás, nosotros no nos vamos a tener que ir ni 100, ni 50, ni 20 años. Probablemente esté más cerca de los 20 o de los 15, ¿no? Para recibir ese impacto en el sector financiero. Y un poco la presentación va de ello, ¿no? En primer lugar, drivers para una adopción masiva de la tecnología blockchain, y luego la visualización de BV Asset Management del espacio de tokenización. En esa reflexión, lo que debería suceder para que nosotros recibamos un impacto de 100 sobre 100 en el futuro, en un futuro cercano, es que se cumplan ciertos drivers que hemos identificado en nuestro research. Y los drivers podemos clasificarlos en tres grandes familias: los drivers sociales, los drivers gubernamentales o regulatorios y los drivers propiamente dicho de la propia tecnología. Si nos movemos al driver social, lo que vemos es que está sucediendo es que el público objetivo que vamos a tener en un futuro muy cercano, es completamente distinto al público y a los clientes que tenemos actualmente. Y eso lo tenemos que ser conscientes de ello y tratarlo con mucho cuidado. Y los drivers que hemos encontrado en esa familia social es que, oye, la sociedad ahora mismo está hiperconectada y además tiene una sensibilidad mayor hacia la huella digital. Preguntémosle a nuestros hijos, preguntémosle a nuestros primos pequeños y veremos que hay una sensibilidad mayor hacia los datos que tú cedes a la red. Sin embargo, aunque estamos hiperconectados, hay todavía unos gaps muy profundos. Hay mucha sociedad que no está bancarizada, mucha sociedad que no tiene acceso a servicios básicos de financiación, y parece ser que la tecnología blockchain puede ayudar a resolver estos gaps. Uno de los puntos más importantes es el tercero, la concentración de riqueza. Ahora mismo la concentración de riqueza está en la generación de los baby boomers, pero el paso del tiempo va a provocar que eso se herede por generaciones como los generación X o millennials, que tienen una forma de relacionarse con los bancos, incluso relacionarse entre ellos socialmente completamente distinta. Y los bancos y las instituciones financieras tradicionales de Web 2 debemos adaptarnos a la forma que tiene este nuevo target. Diferentes hábitos, como he dicho. El otro día salía el informe de ARK Management, en el cual las digital wallets ya son el medio de pago número 1 en e-commerce y en punto de venta. Digital wallets que no tienen que ser descentralizadas, como puede ser MetaMask, pero digital wallets de circuito cerrado como Alipay, como Apple Pay u otras plataformas. Ya son el número 1, ya han desbancado a las tarjetas de crédito y, por supuesto, al cash o al fiat.
Y por último, de lo que estamos hablando en este congreso, ¿no? La transición a la Web3. Todo esto va a permitir una transición hacia una industria de la propiedad, no tanto de las plataformas, sino de una propiedad más democratizada en Internet sin tanto monopolio. Si nos vamos al punto de vista gubernamental o los deberes gubernamentales, están claros que nosotros somos entidades altamente reguladas y que tenemos que, y debemos, y queremos, y lo vamos a hacer, cumplir con los requerimientos y las demandas del regulador, ¿no? Y es necesario que para que nosotros podamos jugar en este terreno de juego, que el terreno de juego esté pintado, y tiene que estar pintado por los reguladores. Y para eso necesitamos un marco regulatorio que sea completo y que comprenda todo lo que necesitamos hacer y cómo debemos hacerlo, ¿no? Y dejar de un lado el salvaje oeste, que se convirtieron en las cripto y el mundo descentralizado en un inicio, que es lo normal, a convertirlo en un mercado en el cual nosotros podamos participar y beneficiarnos también de la tecnología blockchain. Tenemos, obviamente, regulaciones locales como la española y el Sandbox, que nos permiten probar y hacer pruebas acerca de la tokenización. Y, por supuesto, uno de los puntos más importantes es cómo evolucione las CBDCs por parte de los reguladores. La implementación y su evolución, obviamente, en función de qué es lo que quieran hacer y cómo lo quieran afrontar, vamos a tener posibilidades de hacer cosas nuevas desde las instituciones financieras y tener que adaptarnos a una nueva realidad criptográfica o descentralizada desde un punto de vista de institución financiera. Y por último, el aspecto tecnológico, que ya digo, sois vosotros mucho más expertos que yo en este campo, pero bueno, la resiliencia que ha demostrado DeFi, pese a toda la controversia y toda la polémica que ha surgido alrededor de no tanto DeFi, porque al final FTX es más bien CeFi, pero bueno, Terra Luna, las stablecoins descentralizadas, etcétera, etcétera, pues todo ese momento Lehman Brothers que ha tenido la industria de los activos digitales, pues bueno, yo creo que ha mostrado una resistencia buena, el mundo descentralizado, y ha sabido aguantar y demostrar su fortaleza ante este tipo de problemas. El gran mantra que existía del problema del consumo energético ya no es tal. Recientemente veía un estudio en el cual, pues bueno, con el cambio de mecanismo de consenso, de algoritmo de consenso de Ethereum, de Proof of Work a Proof of Stake, pues YouTube ahora mismo consume como 10.000 veces más o 100.000 veces más energía que Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, el gaming en Estados Unidos, hay muchas otras servicios o muchas otras actividades que consumen mucho más que la red de Ethereum en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que estamos por el buen camino y que obviamente la sostenibilidad es un issue, es algo que tenemos que cubrir y es algo que a lo que tenemos que tender. Y creo que pasos como el que hizo el merge de Ethereum lo va a permitir, ¿no? Estamos acercándonos a resolver ese famoso trilema de blockchain en el cual tenemos escalabilidad, tenemos seguridad y tenemos descentralización y buscamos una solución balanceada entre los tres puntos, que parece imposible moverte o pivotar hacia uno de esos puntos sin dejar uno de ellos pendiente. Pues bueno, yo creo que Chainlink además ha hecho grandes esfuerzos en la escalabilidad y en la interoperabilidad. Yo creo que son factores que el mundo tradicional, como empresas globales que somos, con presencia en múltiples países, necesitamos para que podamos construir una única solución y que podamos utilizar en muchas otras ocasiones y tropicalizar esas soluciones a otros países donde estemos presentes. Y yo creo que estamos cerca de resolver de manera innata y de manera orgánica el trilema. Y luego, pues la ley de retornos acelerados, que va un poco con la historia que os contaba al principio de Tim Urban, ¿no? En el cual debemos tener una perspectiva de dónde vamos a evolucionar, pero sin tener en cuenta cuál ha sido la evolución pasada, porque si tomamos la misma velocidad, el mismo momentum del pasado, nos equivocaremos a dónde va a llegar la tecnología. Y ya nos movemos a la segunda parte de la presentación, el tiempo que nos queda, que ya digo, intentaré ser breve, y es un poco el espacio de tokenización que observamos dentro de BBVA Asset Management, ¿no? Y en Global Wealth. Y aquí hay como tres grandes pilares donde podemos actuar. El primero es Digital Currencies, bueno, pues tokenizar cash, stablecoins privadas, stablecoins no privadas, CBDCs, bueno, todo ese mundo.
Por otro lado, los tokens no fungibles, los NFTs, ahí podemos intentar comprender que pueden existir oportunidades, sobre todo en aspectos más relacionados con el arte, temas de inversiones alternativas relacionadas con el arte, o por lo menos ahí lo vemos más. Y por último, las digital securities, que ahí es donde entra absolutamente todo lo que está recogido por el DLT Pilot Regime, que son bonos, securities, fondos, y en particular, en mi caso, que me cargo de eso, la probabilidad que existe o la posibilidad que existe para las digital securities, en este caso los fondos de inversión. He comentado antes en el panel que es un camino muy largo el que vamos a tener, probablemente de años, entre hoy, en el cual estamos en un momento muy inicial, hasta tener un modelo operativo objetivo que esté optimizado on-chain. Pero tenemos que ir dando paso a paso, poquito a poco, e ir tokenizando cosas. Ir tokenizando, ir probando redes públicas, redes privadas, ir viendo los beneficios reales que tiene esta tecnología en nuestros procesos e incluso proponer nuevos tipos de productos. ¿Cuáles son los beneficios? Y esto lo habréis oído miles de veces, los beneficios de la tokenización que observamos rápidamente, pues los que estáis viendo en pantallas. La tokenización elimina o rompe las barreras de entrada, hace mucho más democrático el acceso al mercado a gente que ahora mismo no tiene acceso a mercados cerrados. Si hablamos de alternativos de mercados de deuda privada, etcétera, etcétera. Tiene una mejora de liquidez potencial y hablamos siempre desde el punto de vista potencial porque efectivamente podemos crear estructuras de mercado secundario donde tradear este tipo de productos que hemos tokenizado o que hemos representado en una blockchain, pero tenemos que alimentar ese mercado secundario con volumen. Tenemos que hacerlo accesible para que haya volumen, que no sea difícil entrar, que no haya fricciones, pero no podemos permitirnos el lujo o cometeríamos un error si creamos mercados oportunistas donde hay posiciones cortas muy cortas y posiciones largas muy largas y donde el gap entre ellas, el spread entre ellas, pues no se van a cruzar jamás. La colateralización que va a permitir estos productos financieros tokenizados y, por último, la optimización de nuestros propios procesos a través de la automatización de ellos. Todo lo que viene siendo, sobre todo, el back office de una institución financiera. Y, por último, ¿dónde estamos en BBVA? Pues tenemos una estrategia en BBVA Asset Management and Global Wealth que he definido como las 4 Es, que me vienen bien porque son iguales en castellano o en inglés, que son la fase de exploración, la fase de evaluación, que es donde estamos actualmente, explorando las oportunidades y evaluando los partnerships que podemos tener a la hora de tokenizar, cómo hacerlo, y la parte final de ejecución y educación, que también estamos porque es importante educar, porque es importante tener conversaciones con los distintos stakeholders de instituciones financieras, de nuestra propia institución financiera, para que la gente vaya comprendiendo, porque mucha gente habla de blockchain, mucha gente está hablando de blockchain, pero poca gente realmente entiende dentro de las instituciones financieras tradicionales las implicaciones que puede tener. Y en esa fase de tokenización, dentro de exploración y de evaluación, se nos abren 2 caminos, que son los 2 caminos que estamos explorando y evaluando, que son, oye, un rol pasivo en el cual dejemos a la gente tokenizar sus cosas, sus bonos, sus equities, sus securities, sus fondos, y nosotros optemos por crear un producto encima de ello, un producto tradicional. Es a lo que nos hemos dedicado siempre. Y no está mal el enfoque. Y el segundo enfoque, que en mi caso me gusta mucho más, que es la tokenización como una optimización de procesos. Es decir, integremos nuestro legacy, en una primera instancia, integremos nuestro legacy hacia una blockchain para, en un futuro más o menos lejano o más o menos cercano, podamos emitir directamente de manera criptonativa, ¿no? Y, por supuesto, pues, la mejor opción de las 2 es la tercera, que es la combinación de ambas. Y bueno, espero que reflexionemos todos un poco juntos hacia dónde vamos, cuáles son los drivers que van a permitir la adopción masiva y que podamos trabajar juntos y que encontremos oportunidades para trabajar juntos. Muchas gracias.